Continuamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones con el tema Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Postconflicto, organizada por la Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo. Damos paso seguidamente a la docente Joana Muñoz, quien será la encargada de realizar la entrevista dirigida al periodista colombiano Gonzalo Guillén. Primero que todo, darle la bienvenida por estar aquí, hacerse presente en la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones, que para este año ha sido titulado Opinión Pública, Nuevas Narrativas y Postconflicto. Es un honor que esté aquí entre los conferencistas invitados, es un honor entrevistarlo. Personalmente es una persona a la que admiro mucho como periodista y como profesional. Y bueno, demos paso a las preguntas. Bienvenido, señor Gonzalo, aquí a Barranquilla, aquí a la Universidad Autónoma. Muchas gracias, te agradezco muchísimo por la invitación. Señor Gonzalo, empecemos con la temática central del evento, que es el tema de paz, el tema del proceso de paz, de posconflicto, de esto, cómo aborda el periodismo ese tipo de temas. Esta mañana un conferencista hablaba de periodismo de paz. ¿Cuál es su opinión acerca de esta modalidad de hacer periodismo en el que no se califiquen o no se hagan calificativos o no se citen los reportes términos como masacre, barbarie? Bueno, yo creo que es imposible hablar de periodismo de paz, pues el periodismo es el periodismo. Me parece un poco bobalicón hablar de periodismo de paz o periodismo de guerra. De posconflicto, hay que pensar en un posconflicto, pero no creo que estemos en eso. Las negociaciones de paz con las FARC se están llevando en un secretismo muy cerrado, entonces no sabemos ni siquiera en qué va eso. A veces uno se levanta y nota que más bien eso va hacia el fracaso, pero también ve uno que se están haciendo una serie de esfuerzos internacionales para convencer a las FARC para que sigan en esto y que continúen dialogando y aceptando la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz, como también ocurrió en la época del gobierno del presidente Pastrana, que se movió al mundo entero y en una forma mucho más intensa que ahora y no se logró nada. Yo creo que la única posición que debe tener el periodismo es la de tratar de buscar un elemento importantísimo para la paz, que es la verdad, todo lo que pueda significar la verdad de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Hay que hacer un esfuerzo para decirlo, cueste lo que cueste, duela lo que duela, porque en un conflicto tan grave como el colombiano, la justicia y la reparación no creo que vayan a ser posibles. Creo que lo único que se debe conseguir a cabalidad y a fondo va a ser la verdad, porque no va a haber con qué hacer justicia ni con qué hacer reparación en su totalidad. ¿Cómo ve el manejo que le está dando el gobierno nacional al proceso de paz, a la campaña mediática que tienen titulada Soy Capaz? ¿Cómo ve toda esa estrategia del gobierno nacional? Bueno, lo de Soy Capaz es una idea de un amigo mío muy inteligente, que es Mar de Ufo, que se inventó eso, pero es solamente una campaña publicitaria. Yo no creo que, pues a pesar de lo inteligente y de lo bien montado que está eso, yo no creo que eso lleve a la paz ni eso signifique nada. Yo creo más en algo que dijo, que le he oído decir varias veces a León Valencia, que dice que el proceso de paz con las FARC no es que el país lo vamos a llevar al cielo, sino que lo vamos a sacar del infierno. Llegar, digamos, a un acuerdo de paz con las FARC va a ser una cosa casi que milagrosa, va a ser algo muy difícil, y eso yo creo que incluso va a dar pie a nuevos brotes de violencia y posiblemente a una nueva guerra, porque el único agente de violencia que tiene Colombia hoy día no son las FARC, ¿no? Incluso ya se sabe que los muertos que deja la guerra con las FARC no son ni la mitad de los homicidios que se cometen en Colombia. ¿Cómo ve
la forma en que abordan los medios de comunicación el tema del proceso de paz con la FARC? Yo creo que los medios de comunicación, salvo algunas excepciones, pero en general no han tomado en serio el tema. Y a través de los medios no se informa uno bien de eso, por lo menos yo no he encontrado suficiente información sobre el tema a través de los medios de comunicación, en parte porque acá los medios de comunicación están muy en favor o en contra del gobierno, no son medios independientes realmente como los hay en otros países. Pero también yo creo que eso se debe a que no hay información del proceso. Hay propaganda sobre el proceso, pero no hay información concreta. Ok, pasemos a un tema que es el tema de periodismo investigativo. Que si bien es cierto, usted es uno de los maestros de periodismo investigativo en Colombia. He estudiado un poco su recorrido y tengo entendido que usted fue uno de los fundadores de la Unidad Investigativa del Tiempo, ¿cierto? Yo trabajé con Gerardo y con Daniel y con Alberto en algunos temas, pero ellos eran la unidad investigativa, aunque sí pues nos conocimos ahí y tuve el gusto de trabajar con ellos en algunos proyectos. ¿Cómo es eso de hacer periodismo investigativo en Colombia? Bueno, yo tengo la teoría que muchas personas también tienen, de que no hay un periodismo y un periodismo investigativo. El periodismo es investigativo y esa parte investigativa es la esencia del periodismo, que tiene que controlar el poder y desentrañar lo que sucede en la sociedad y contárselo al público. No me parece bien que haya que distinguir entre un periodismo y el periodismo investigativo, el periodismo y el periodismo deportivo, o el periodismo y el periodismo económico, sino todos tienen la misma misión, así estén tocando actividades diferentes, ¿no? ¿Cómo considera usted que se manejan las informaciones en Colombia? ¿Cómo calificaría el manejo del ser periodista aquí en Colombia? No te entiendo muy bien la pregunta. Es decir, ¿qué es eso de ser periodista en Colombia bajo las circunstancias en las que vivimos? Bajo un país en el que hay un conflicto de intereses. Es un oficio que se ha vuelto muy complicado y que ha sido muy atacado. Ha habido episodios horribles de persecución, de muerte de periodistas y eso, pero el periodismo es un oficio más, como cualquier otro oficio. Yo no creo que nadie por ser periodista sea héroe o porque esté amenazado sea más inteligente que otra persona, o eso yo no creo. Es tan difícil como lo puede ser para un policía o para un abogado, para un economista. O sea, todos estamos en el mismo país y la guerra nos da duro a todos por parejo, ¿no? Si bien es cierto, Colombia es un país que ha vivido varias décadas de violencia, ¿cuál consideraría usted que es la época, o ha sido o es ahora la época más difícil que vive el país en términos de conflicto y en términos de violencia? Yo creo que los 8 años de gobierno de Uribe, que fueron un baño de sangre inmisericordia, en el que la mentira y el crimen prevalecieron. Se asesinaron cerca de 10.000 personas en falsos positivos para hacer creer que se estaba ganando una guerra que no se estaba ganando, que se estaba dando por acabado un enemigo que pues finalmente ahí está, que sigue delinquiendo, que sigue asesinando, y no hubo ningún resultado. Y en ese periodo además hubo algo mucho más grave, y es que la guerra se convirtió en un gran negocio, más negocio de lo que había sido nunca. Aquí confluyen todos los traficantes de armas, de servicios de inteligencia, de tortura, de cuanta miseria se produce en la guerra. Los grandes comerciantes están acá y chupan el presupuesto que tenemos para la defensa, que es mucho más alto que el de educación o el de salud o cualquier cosa de esto. Usted ha escrito varios libros. ¿Cuál considera que es la investigación más relevante que ha hecho?
Bueno, la más relevante, yo creo que todas las que he hecho son relevantes y por eso las he hecho, ¿no? Pero digamos, yo creo que una de las más importantes que yo he hecho es la que vamos a ver ahora, traigo el documental que no se ha visto, que es sobre la operación Jaque, sobre cómo eso fue una farsa, eso no fue la operación de inteligencia que dijeron. Y pues bueno, vamos a verlo con los testimonios y las pruebas que existen, que están ahí, con la advertencia de que esta versión del documental ya la voy a aumentar con una nueva versión, porque ya hay hechos mucho más asombrosos que conozco y he podido probar de lo que hay ahí. ¿Por qué un negocio de 100 millones de dólares? No sé, fue 100 millones de dólares que sacaron del presupuesto nacional para negociar la liberación de los secuestrados y todavía está por averiguarse en cuáles bolsillos están repartidos esos 100 millones de dólares. ¿Usted considera que un periodista en Colombia debe tener unas cualidades concretas distintas a las de un periodista de cualquier otro país? No, en todos los países las cualidades deben ser las mismas y principalmente pues una de ellas es la independencia y la vocación y la entrega al trabajo y digámoslo así, el amor por la verdad, por averiguar cómo fueron las cosas, no conformarse con lo primero que se dice. ¿Qué considera que le está haciendo falta a los programas de comunicación social que le deben entregar a sus estudiantes para que cuando vayan a ejercer el oficio? Yo soy fundador de la Facultad de Comunicación de la Universidad Tadeo Lozano. Yo soy del primer semestre que hubo, y el decano en esa época era Evaristo Obregón, un gran educador. Y los que entramos a ese semestre primero éramos también como lo mismo que los profesores y los organizadores de la facultad, estamos tratando de ver qué era la comunicación social. Y yo, en lo que a mí respecta, nunca supe qué era eso. Tanto que yo me retiré y no terminé ahí. El periodismo es un trabajo muy curioso, y yo no sé incluso si sea una profesión o sea un menester o un oficio, que como el de zapatero se aprende es con los que ejercen el oficio. La mejor escuela siempre es el ejercicio de la profesión al lado de las personas que lo orientan a uno. Y claro, yo creo que tener una formación académica es muy importante, así sea de biólogo o lo que sea. Los mejores periodistas en el mundo no son periodistas graduados en periodismo, ¿no? Entonces yo creo que las facultades de comunicación forman gente para aspectos de comunicación, de cuestiones administrativas, de manejo de imágenes, de empresas y eso, pero como facultades de periodismo que enseñen periodismo, salvo unas pocas en Estados Unidos para gente que ya ha ejercido el oficio, digamos, yo creo que son todas una especie de fracaso. Ok. Hace 3 semanas, casi 4 semanas, no sé, de pronto estoy equivocándome en el tiempo, vi una fotografía que subía, creo que el senador Juan Manuel Galán, creo que la subía Galán, no recuerdo bien, era una fotografía suya, y él ubicaba un texto en el Twitter que decía: este es el hombre que desenmascaró o develó lo que sucedía en La Guajira. Ah, sí, no, eso fue Rodrigo Lara Bonilla, el hijo de Rodrigo Lara Bonilla, Rodrigo Lara Restrepo, hoy día congresista. Sí, yo me lo encontré a él precisamente el día que cayó preso en Brasil el narcotraficante y asesino Marcos Figueroa. Sí. ¿Qué sintió cuando supo la noticia? Mucha prevención que mantengo todavía, ¿no? No me comí el cuento completamente, por razones que luego explicaré, porque yo estoy trabajando un libro y un documental sobre ese tema de La Guajira. ¿Podemos saber de ese libro y ese documental? Sí, bueno, son 2 trabajos que yo creo que de lo que más
peligro y trabajo me ha costado en toda mi carrera de 40 años. Necesariamente hay que esperar, porque no han sucedido toda una serie de hechos que yo creo que van a suceder. Que prefiero no hablar por ahora de eso. Okay. ¿Cuál ha sido el momento más crítico como periodista, en su oficio como periodista? ¿Cuál ha sido la etapa de su vida más difícil? Usted diga, está en riesgo mi vida, definitivamente he decidido abandonar esto. No, yo no he decidido abandonar eso, pero una etapa muy difícil es la que estoy viviendo ahora realmente. Por problemas de seguridad y me toca permanentemente estar saliendo del país. En este momento pero ha habido, mira, realmente yo creo que si hay que buscar un heroísmo en el periodismo colombiano son los periodistas de provincia. Son gente que no se les ha reconocido su trabajo, gente muy valiente, gente anónima, gente cuyo trabajo además se lo irrespetan en las capitales a donde mandan sus trabajos. Son personas valientes, personas que conocen muy bien lo que está sucediendo, son verdaderos maestros del oficio, los periodistas de provincia. Es decir, podríamos considerar que el periodismo en la provincia es más difícil de ejecutar. Muchísimo más difícil. Y está más expuesto a la corrupción, a la violencia, a toda una serie de fenómenos, y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por protegerlo, porque mejore, ayudar a los periodistas de provincia a capacitarse, a formarse y hacerles algún día un gran homenaje, porque eso aquí no ha pasado. Y eso yo lo encuentro también muy parecido en países como Perú, como Ecuador, como en Venezuela, pues cuando en Venezuela había algún grado de libertad de expresión, en Ecuador pues se acabó eso. Pero digamos en América Latina los periodistas de provincia son los grandes héroes de la profesión. Si ubicáramos en un mapa o en una especie de escala o de ranking, por decirlo así, a Colombia, ¿en qué lugar ubicaría el periodismo colombiano a nivel mundial en temas de libertad de expresión? Estaría en un nivel muy bajo. Y no solamente porque, digamos, sea uno de los países donde más periodistas han asesinado, donde más autocensura se produce, donde hay mucha más corrupción en el oficio, sino que, pues, comparado, por ejemplo, con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, países que han desarrollado una jurisprudencia maravillosa sobre la libertad de expresión, que han tenido hitos tan grandes y admirables como Watergate, por ejemplo, que yo nunca dejo de admirar ese esfuerzo en donde las chuzadas sí tumbaron al presidente, ¿no? Ok, muchas gracias, señor Gonzalo. Bueno, por muchas estar gracias aquí a ti, te en el agradezco evento, muchísimo. por estar aquí en la universidad, por estar aquí en la ciudad. Es un placer para nosotros contar con usted. Te agradezco muchísimo, muy amable. Ya regresamos con este especial de la Sexta Semana Internacional de las Comunicaciones, realizada por nuestra Universidad Autónoma del Caribe, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Programa de Comunicación Social y Periodismo.